Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Kevin. El día de hoy les enseñaré cómo hacer una interfaz gráfica desde cero. Para saber qué es una interfaz gráfica es donde el usuario interactúa con dicha interfaz. Dentro de la interfaz puede haber botones o entrada de texto o de número que el usuario pueda digitar. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que crear es la librería de Kinter e importamos todo lo que lleva dentro de esta librería. A la vez vamos a crear una ventana con esto. No, con esto ya tendríamos ciertos parámetros para crear nuestra primera ventana o primera interfaz. Pero necesitamos un main loop. Main loop se va a encargar de que nuestra interfaz no se cierre y nuestra interfaz esté constantemente abierta. Es como que si estuviese haciendo un bucle infinito y en sí no cerrarse. Ahora, vamos a ejecutar este programa para que vean el funcionamiento. Una vez adentro donde guardamos nuestro programa, ya miramos que nuestro programa está. Entonces, esta es nuestra interfaz gráfica. Es algo sencilla. Ahora, nuestro objetivo es que dentro de este programa no se mueva y tenga un tamaño adecuado para el usuario. Entonces también tenemos que el usuario pueda meter un valor dentro de la entrada y pueda ejecutarlo con una función. Ahora, para nosotros ponerle texto a nuestra ventana o una descripción, entonces vamos a empezar con ventana .title. Dentro de la ventana vamos a ponerle a geometría. A la vez quiero que tenga un tamaño de 400 por 400. Y a su vez no quiero que se me mueva y esté siempre fijo. Entonces lo que tenemos que hacer es ventana.resizable. Esto lo primero será ancho y alto. Entonces en ancho tendré que ponerle false para que no se me mueva. A la vez en alto false. Una vez esto guardamos. Una vez dentro del archivo ejecutamos. Y donde pueden ver nuestra interfaz gráfica ya dejó de poner un funcionamiento de estirar la pantalla o su interfaz. Ahora, para que el usuario pueda meter un valor, tenemos que crear una caja. Dentro de la caja tienen que entrar, Entry se va a encargar de que el usuario pueda meter algún valor dentro de dicha caja. Entonces, text variable, el texto de la variable que aún no hemos definido va a ser número 1. Entonces, .place se va a encargar de ubicar en qué posición. Entonces le pondré en X estará en 170 y en Y, discúlpenme, y en Y estará en 51. Ahora, el nombre de la variable le pondremos num1, indicación
doble bar para que me acepte en números enteros y a la vez números flotantes. Guardamos. Ya una vez que ejecutamos nuestro programa, podemos ver que la entrada funciona, que es el entry, y podemos ver que ya podemos meter números o algún valor dentro de esta caja, por lo cual esta caja solo va a entrar enteros y flotantes. Ahora quiero que mi interfaz pueda decir qué hacer al usuario. Entonces lo que yo quiero que el usuario pueda ver es una etiqueta, y vamos a empezar a etiquetar. Le pondré etiqueta 1. Dentro de él estará label, que es un mostrador de texto, y el texto a mostrar será ingrese medida de la arista. Ahora vamos a posicionarlo en un lugar dentro de la interfaz. Estará en la posición para X 170, en la posición para Y en 51. Uy, parece que acá se me olvidó algo. 51, listo. Guardamos. Al parecer, después de ejecutar, se nos muestra que sí se agregó, pero no está en el lugar que nosotros queríamos, y queríamos que esté en esta posición. Entonces otra vez lo corregimos. Entonces en lugar para X sería 20 y para Y 50. Guardamos. Una vez ejecutamos, ya podemos mirar que lo que acabamos de ingresar está al lado de la entrada de los números enteros o flotantes. Ahora yo quiero que esto se me ejecute con un botón. ¿Qué botón es lo que hace? Es llamarme a una función que haga, puede mostrarme texto o puede mostrarme ciertos valores, que puede hacer una suma al definirlo. Entonces yo quiero que esto esté en botón. En el texto se muestre calcular. Ahora fground se va a encargar blue. Fground se va a encargar de que calcular esté en el color azul. Ahora con command estoy diciendo al programa de que al momento de que él toque calcular, me lo redirija con esto a mi función calcular, que aún no lo he puesto, y esto me va a salir en la posición para X 135, para Y para Y estará en la posición 150. Ahora nosotros vamos a crear nuestra función acá arriba. Entonces le ponemos, como le habíamos puesto ahí abajo, def calcular 2. Yo quiero que hay que quedar en claro de que una medida de una superficie de un cubo no puede ser 0, porque no existe una medida 0 y tampoco existe una medida negativa. Entonces lo que tenemos que hacer es esto. Ahora, para sacar la fórmula del volumen, tiene que ser lado por lado por lado. Entonces ponemos num
punto get por num punto get por num punto get. Una vez eso, ahora necesitamos, antes de nada, vamos a definir nuestras variables restantes. Vamos a definir superficie como un string bar. Vamos a definir volumen, al igual que superficie, como string bar, y incorrect como un string bar. El incorrect se va a encargar de que en el texto que a continuación le vamos a poner en etiqueta, dentro del texto etiqueta se nos va a mostrar en la interfaz el error, porque no puede ser nunca una medida cero o negativa. Vamos a empezar nuevamente a etiquetar. Copiamos esto. Ahora esto le cambiamos a etiqueta 2, etiqueta 3, etiqueta 4, porque son 4 etiquetas lo que vamos a llegar a ocupar. Ahora, en el text ya no se llamaría text, sino se llamaría text variable. Mi primera variable sería superficie. Ahora, ¿en qué posición tiene que estar superficie? Yo quiero que mi superficie esté en la posición 180 y en Y 96, o pongámosle 97. Ahora, igual que lo que hicimos arriba, ahora vamos a llamar volumen, y esto en la posición 25 y 97, al igual acá lo que habíamos definido. Entonces text variable incorrect, esto va a estar en la posición 20 y 97. Ahora, una vez que ya hemos creado nuestra etiqueta, tenemos que continuar haciendo nuestra función para que nuestra interfaz, luego de que tocamos el botón calcular, él nos pueda mostrar, si no dice si volumen es igual a 0, entonces él se me va a mostrar esto es incorrecto. Si no, él me va a mostrar el resultado de la superficie y el resultado del volumen. Entonces X vamos a utilizarlo como superficie. Ahora, superficie.set es como un limpiador. Se nos va a crear un limpiador. Al momento de que nosotros queramos volver a ingresar otro valor, él me va a dar un salto de línea en superficie y me va a leer el siguiente valor. Al igual que vamos a hacerlo con volumen.set y incorrect.set. Guardamos cambio. Ahora, aquí ya viene lo interesante. Ahora, si X es menor o igual que 0, él me va a poner un incorrecto, lo incorrecto. Entonces, que se me muestre con el punto set la medida no puede ser 0 ni negativa. Ahora, si no,
él me tiene que cumplir lo otro. Yo quiero que mi fórmula doble bar solo me lo extraiga con 2 decimales. Entonces vamos a poner superficie redonda. Ahora, ¿cuál sería la fórmula de la superficie del cubo? Entonces la fórmula de la superficie del cubo sería arista al cuadrado por 6. Entonces, ¿quién va a ser nuestra arista? num1.get por num1.get. Entonces, esto lo cerramos en paréntesis. Y fuera de ello, me lo va a multiplicar por 6 de dicha fórmula. Y para que no me entre dato basura. Ahora, al igual que la superficie, quiero que me cumpla volumen. Le pondré R. Al igual que superficie para que no se me haga largo. Ahora, nosotros ya habíamos copiado la fórmula del volumen, la arista por arista por arista. Entonces lo copiamos otra vez. Tenemos la fórmula del volumen. Ahora, esto significa que nosotros queremos ahora mandarlo a llamar, que se me muestre. Aún no se me muestra porque no está con punto .sec. Entonces quiero que se me muestre superficie.set. Ahora dentro de ahí estará la superficie es. Ahora, para que se me redondee a 2 decimales sería, abrimos llave, entonces ponemos 0, 2 puntos, punto 2f, que se disminuye en 2 flotantes. Ahora, quiero que el formato que se reduzca será en superficie R. ¿En qué unidad? En la unidad que el usuario lo desee. Unidad, le pondré unidad 3. Aquí falta el formato. Ahora, necesito que el volumen también se me muestre. Volumen.set. Entonces, el volumen es, pondré lo mismo que anteriormente. Abro llave, 0, 2 puntos, 2, 1, 2 flotantes. Ahora, punto format, que quiero que se me forme, entonces quiero que se me lo forme volumen R. Ahora, igual que el otro extremo, EU2, que sería unidad, o sea, esto está al revés, discúlpenme. Entonces unidad cúbica y unidad al cuadrado. A la vez me faltaría otro paréntesis más. Y acá R. Y ya tendríamos ya nuestro programa. Guardamos cambio. Ahora, donde ya pueden ver que ya tenemos nuestra interfaz gráfica, donde el usuario pueda meter un valor y lo pueda retornar por medio del botón calcular. Esto me hace llamar a mi función calcular
y si cumple los parámetros, él me va a sacar la superficie, el volumen. Si no, va a sacar que es incorrecto. Una vez compilando, le pondremos 14, que es la medida que nosotros utilizamos para la animación y el dibujo. Entonces ya se está mostrando, el volumen es 2744 en unidades cúbicas, a la vez que la superficie será en 1176 unidades cúbicas. Y si lo ponemos en 0, la medida no puede ser 0 ni negativa. Y otra vez 5. Ahora, si queremos ponerle -1, lo mismo mensaje que estará apareciendo. Y así sería como crear una interfaz gráfica en Python. Ya una vez terminada total el programa, quedaría de esta forma, ya quedando con más perfecciones, ya una modalidad donde el usuario pueda interactuar y pueda ver un fondo, un icono, el title que nosotros pusimos, un texto, una versión. Y esto es lo que sería para una interfaz gráfica en Python. Muchas gracias por ver este video. Buenas tardes, profesora. El día de hoy yo voy a ser el encargado de exponer el programa de C. Básicamente esto me voy a auxiliar de una presentación de PowerPoint. Y pues nada, sin nada más que decir, iniciemos, profesora. Pues muy bien, para empezar, obviamente nuestro programa fue realizado en el lenguaje de programación C. Consta decir de que está completamente validado para meter más de 2 puntos, para meter caracteres, para meter espacio. Entonces todas las posibles opciones están validadas y lo vamos a ir viendo cómo se hizo mientras avancemos. Para ir al segundo punto, como podemos ver dentro de nuestro programa, las primeras 6 líneas de código son para incluir lo que llamamos librerías. Pues, ¿qué es una librería? Es todo aquel código que importamos a nuestro código para hacernos el trabajo más fácil, por así decirlo, ¿no? Y pues muy bien, las principales librerías que importamos está include stdio, que es básicamente para realizar comandos principales, como son el printf y el scanf, que son muy comunes utilizarlos en C, como podemos ver aquí. Está el conio, que es para utilizar la función getch, que es básicamente para decirle a nuestro programa de C de que no se cierre solo, que no termine la ejecución y que espere un enter al finalizar todas sus operaciones. También consta decir que el programa cuenta con 104 líneas de código y, como ya habíamos dicho antes, está validado. stdlib, por su parte, nos sirve para realizar conversiones entre números de manera más simple, como podemos ver al final de nuestro programa. Todo está comentado para que sea más fácil de entender. La función atof es para convertir una variable que es letras a una variable de números. F significa float, es decir, decimales. Como estamos trabajando haciendo divisiones y con números que no son exactos, pues se utiliza atof en vez de atoi, que sería su contraparte para números enteros. La siguiente es stdlib. stdlib nos sirve para realizar fácilmente conversiones entre archivos. Como podemos ver aquí, número final, en este caso sería una variable que arriba está definida como caracteres, pero nosotros necesitamos trabajar con número, entonces para eso la convertimos a número con la función atof. Atof convierte a número decimal todo lo que tenga la función en string, o sea, en caracteres. ¿Por qué? Porque la necesitamos en números para realizar las conversiones. Claro, esta función no funciona si el programa no está validado, pero sí está validado, como vamos a ver más adelante. La función math es utilizada para exponer números a otros de manera mucho más simple y mucho más visible. Como podemos ver aquí en esta línea, cuando ya los números están completamente validados, podemos exponer con el método pow un número al cuadrado, y es mucho más sencillo de ver que poner número final, por ejemplo. Es mucho más simple y se ve mucho más elegante. Y la función string es porque C nativamente no permite trabajar con cadenas de caracteres, más bien solo con caracteres, con char.
pero nosotros necesitábamos pedir en nuestro programa necesitábamos pedir la variable como tipo string, y para eso incluimos esto. Y también otra razón por la que incluimos string es porque se utilizó el comando strlen para contar. Strlen básicamente significa string length, que traducido al español significaría longitud de cadena de caracteres, básicamente. Entonces le estamos diciendo cuántos caracteres tiene la variable a la que le asignemos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Para continuar, podemos decir de que en C existen muchos tipos de funciones. Una función es un código que podemos llamar, sea dentro del propio código para que se repita, o sea fuera del código. Podemos crear muchas funciones que nos hagan el trabajo más sencillo y el código se vea mucho más simple y limpio. Pues en este caso, en nuestro programa solo utilizamos una función, ya que era un programa bastante sencillo de realizar. Esa función se llama int main. ¿Por qué? Main significa principal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solo en una función principal. Entonces, como podemos ver, en C existen diversos tipos de archivos, como son el integral, el decimal, los caracteres y los booleanos. Pues muy bien, poniendo int main le estamos diciendo a nuestra función que necesitamos de que el resultado de esa función sea un entero, que nos devuelva un entero. ¿Y cómo planteamos eso? Pues diciéndole return 0, que retorne el valor de 0. ¿Por qué? Realmente esto se hace porque es una característica, porque lo definimos como entero, pero podríamos perfectamente haberlo definido como void, de esta manera, que significa vacío, y que esta línea de código no sea necesaria. En el caso de nuestro programa lo pusimos como int main, pero podría perfectamente haber sido un void. Muy bien, profesor, ahora vamos a proceder con la siguiente parte de nuestro programa, que vendría siendo la definición de las variables. Se utilizaron 3 tipos de variables en nuestro programa y muchas de ellas existían, por ejemplo, 2 enteros, 3 flotantes, como podemos ver, y 2 char. Pues muy bien, las enteros le estamos diciendo de que no contengan decimales. Float pueden contener decimales y char se refiere a caracteres. Muy simple. SLR, SCR es una variable nativa de Turbo C que nos sirve para borrar pantalla, como cuando ya queremos repetir el programa, no queremos que se nos mire lo anterior, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, este programa está dentro de un bucle, entonces es necesario de que se borre la pantalla porque tiene sentido. También vamos a ver cuando avance en la explicación qué significan todas estas cosas, o sea, por qué estamos definiendo esta variable y cuándo las vamos a utilizar. Muy bien, profesor, ahora situándonos en el código, podemos primeramente a primera vista notar de que estamos dentro de un do. ¿Qué significa esto? Bucle. Pues básicamente cuando terminemos el programa de explicar, vamos a ver qué significa este do y por qué está abierto. Muy bien, estas 3 primeras líneas de código, donde dice text background 0, text color white, pues son autoexplicativas, solo están en inglés, ¿no? Text background 0 significa negro, es decir, que cada vez de que se repite el bucle queremos que el programa inicie en color negro y que el color de las letras sea blanco, y hacemos un flush stdin. Esta es una variable que funciona para borrar la memoria. De hecho, todo esto es para borrar la memoria del bucle anterior, porque C es bastante delicado con la memoria, así que es necesario hacer eso. También aquí CLR, SCR, como ya había explicado antes en el PowerPoint, es utilizado para borrar la información que ya vimos. Entonces no queremos ver lo que ya pasó antes del bucle, entonces borramos pantalla para que inicie por completo desde cero el programa, ¿no? La siguiente parte es la validación de espacios. Como podemos ver, nuestro programa se divide en 2, 3, 4, 5 partes fundamentales. Pues la primera de ellas es la validación de espacio. Nosotros queremos de que el usuario no pueda meter espacio, porque si no, no tendría sentido meter un do espacio 3. Entonces, ¿qué te estaría ahí diciendo? ¿Te evaluaría el 23? ¿Te evaluaría el 2? ¿O te evaluaría el 3? Entonces, tenemos que validar de que no existan espacios. Muy bien, todas estas líneas de código son básicamente frontend, por así decirlo, para que tenga al menos una interfaz. Y pues aquí le decimos al usuario que ingrese la medida de la arista. Luego, la scanf es una variable que se utiliza para leer un dato. Esto solo está imprimido, no estás realmente guardando nada, mientras que con el scanf le estás diciendo, oye, necesito que me dé una variable tipo char, por eso es que vemos el C aquí, C significa char, y que lo almacenes todo dentro de una variable llamada n, que previamente tenemos que haber definido como char, porque la estamos pidiendo como char. Muy bien, ahora
queremos que el programa imprima chequeando input, más que nada para que el usuario vea el proceso que está ocurriendo con todo lo que él introdujo y pues que sea bastante interactivo y que el usuario sepa realmente cuál fue su error. Muy bien, luego tenemos esta variable de for. Esto básicamente es un bucle y pues todos los for se establecen de la misma manera. Básicamente todos tienen una estructura muy simple. Todos los bucles for funcionan básicamente con iteraciones. Para eso, ya lo digo de ahorita, hay que definir la variable que vamos a usar para iterar dentro como un entero. O se podría definir de otra manera, pero en este caso se utiliza un entero, ya que vamos a contar cosas básicamente. Todos los bucles for tienen tres piezas fundamentales. Donde queremos que inicie el iterador, la condición que queremos que se cumpla, en la segunda están separados por punto y coma, y cómo queremos que aumente o decrezca la iteración. Muy bien, en nuestro programa le estamos diciendo de que queremos que la iteración comience en 0. Ya vamos a ver por qué. Queremos de que la iteración llegue hasta el número anterior a la longitud de n. ¿Cómo podríamos ver esto de una manera más sencilla? Bueno, profesora, para continuar, hace falta decir de que las variables strings que incluimos antes dentro de nuestro programa como una librería funcionan de la misma manera que funcionaría una lista de números o de cualquier cosa. Una lista es un grupo de cosas que están relacionadas, ¿no? Entonces, podríamos decir de que tienen el mismo funcionamiento. ¿Por qué? Las listas, los arrays y las strings funcionan de la misma manera. Ellas almacenan dentro de una variable una serie de cosas, básicamente. Por ejemplo, en este ejemplo puse un hola. Digamos de que ese es el input de nuestro usuario. El programa no entiende esto como un solo carácter porque no lo es. Son 4 caracteres, así que los separa como si fuera un array. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, las posiciones no inician desde 1 como sería intuitivamente, sino que inician desde 0. Entonces, h dentro de la variable que, bueno, en este caso no le puse un nombre de una variable, pero digamos de que esta variable se llamará x, ¿no? Digamos que la variable se llama x. Entonces, si queremos saber cuál es la posición de x en 1, en este caso sería O y no sería H. Muy bien, y esa es básicamente cómo funciona la estructura de los arrays, de las listas y en este caso también de los strings. Esto es muy importante para entender qué es lo que va a hacer nuestro bucle. Muy bien, profesora, ahora remontándonos a nuestro programa, sigo explicando el for. Pues aquí le estamos diciendo de que la iteración, que de hecho va a incrementarse con cada repetición de bucle un 1, este más significa sumámosle a la iteración un 1. Pues muy bien, queremos que todo esto llegue a ser el número anterior a la longitud de n, que es el número que estamos pidiendo. ¿Por qué? Pues muy bien, la función, como ya habíamos dicho antes, strlen lo que hace es contar cuántas caracteres hay dentro de una string. Pues muy bien, sigamos con nuestra variable x, pues él diría cuántas caracteres hay dentro de n. Bueno, en este caso sería de x, ¿no? Vamos a escribirlo. ¿Cuántas caracteres hay dentro de x? Pues muy bien, él lee y dice b, hay 4 caracteres. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con las posiciones. Él devuelve un número en entero absoluto, por así decirlo, iniciando desde 1. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Como la iteración va a ir aumentando uno en uno, queremos de que llegue hasta el número anterior a la longitud. ¿Por qué? Porque como en el número inician en 0, básicamente como tiene funcionamiento como de array, inicia en 0, pues no queremos que llegue hasta el final de lo que tenga x. Queremos que llegue hasta la a, ¿no? Hasta el final. Pero claro, si vos le pones de que llegue a igual, es decir, de que llegue hasta la longitud, va a quedarse corto, porque como recordemos, strlen funciona con 1, 2, 3 y 4. Entonces, básicamente el programa
no podría recorrerla porque no hay suficientes caracteres, la iteración no podría recorrerla. Entonces le estamos diciendo básicamente con esto que le reste 1 a la longitud y que hasta ahí llegue. Ese es básicamente, que se repita el número de veces de caracteres que tenga esto menos 1. ¿Por qué? Porque inicia en 0. Pues básicamente ese es el funcionamiento de este for. Pues muy bien, ¿qué queremos que haga dentro de este for? Primero quiero que me imprima todo lo que tenga la variable n en esa posición. Vamos a copiar este código para verlo en aquí, más simple. En este caso sería la variable x, siguiendo con el ejemplo. Pues muy bien, le estamos diciendo de que nos imprima lo que tenga la variable x en ese momento, pero estos corchetes lo que significa es posición dentro de x, y como podíamos ver antes, la variable i es para las iteraciones, para que se repita algo, pero realmente podemos verlo como un número. Al iniciar el bucle x, y inicia en 0, entonces es como lo mismo que yo tuviera x0, la posición 0 de x, es decir, él leería h. Al siguiente sumaría 1 a la iteración y leería 1, o sea o. Y pues básicamente así hasta llegar al final de la iteración, que llegaría hasta 3. Pues muy bien, ¿qué es lo que queremos que haga con esto leyéndolo? Pues queremos de que nos lo imprima, todo. Entonces en el programa, si no hay errores, porque aquí incluimos un if que ya voy a proceder a explicar, si no hay errores en el programa debería de verse todo tu input, todo lo que vos introduciste, con un periodo de espera de 1 segundo entre cada impresión, por así decirlo, y si está todo correcto pasaría a la siguiente fase de nuestro programa. Pero si no, aquí viene la condición de la validación de espacios. Le decimos si ni, o sea la posición de i dentro de n es igual a un espacio, queremos que le diga al usuario es un espacio, y que ingrese un input sin espacio. Le decimos, le esperamos 2 segundos para que el usuario pueda verlo y retornamos a main. ¿Qué quiere decir este return main? Quiero que me vuelva a main, o sea, desde el principio, porque ya no podemos trabajar con ese input. Pero lo que pasa es que aquí se guardaría la variable que introducimos, el input que introducimos antes estaría guardado. Entonces, por eso es que es tan importante esta función fflush, porque borraría lo que el bucle anterior hizo, básicamente. Muy bien, profesora, este es nuestro programa ya corriendo, pero ahora voy a enseñar solo la parte de la validación de los espacios. Pues muy bien, vamos a meter un espacio dentro de nuestro input. Digamos que queremos meter 25, pero digamos le ponemos un espacio en medio. Vamos a ver qué pasa. Chequeando input, como dije antes, dice es un espacio, ingrese un input sin espacio. Como pueden ver, está validado, mientras que si yo metiera un 25, que es un número correcto, pues va a chequearlo. Como no detecta input correcto sin espacio, y de hecho ya nos da la respuesta, pero es porque el input es correcto, porque no pasó por las otras etapas de validación, pero eso ya las voy a explicar. Muy bien, continuamos. Muy bien, profesora, ahora vendría la parte de la validación de los caracteres, otra parte fundamental del programa. En este punto nuestro input ya no tiene espacios, lo cual es muy bueno, así que le mandamos a decir al usuario que el input está muy correcto, perfecto, sin espacio, pero aún no lo hemos terminado de validar, así que vamos a esperarnos 2 segundos, vamos a borrar pantalla y le vamos a decir chequeando ahora la validez de los valores. O sea, ¿qué es un valor válido para nosotros? Que sea un número, claro, ¿no? Pues muy bien, aquí tenemos el mismo for con la misma estructura que ya expliqué antes, así que lo que prácticamente hace este for es recorrer todo n. Pues de la misma manera, aquí te va a imprimir los valores que está chequeando en tiempo real. Así digamos que metiste, por ejemplo, usando el ejemplo, que metiste un hola, pues él te diría HOLA, ¿no? Te lo mostraría como en tiempo real. Pues muy bien, aquí hay una gran condición que básicamente fue escrita utilizando el código ASCII, y eso tiene una lógica muy simple. Le decimos que la posición de n en i en ese momento del bucle sea si esa posición es distinto de todos los números del 0 al 9 y del punto, porque también está validado porque obviamente podemos meter también un decimal, ¿no? Entonces queremos que funcione con puntos. Entonces, si no es igual del 0 al 9 y tampoco es igual a un punto, pues eso lógicamente no es ningún tipo de número. Entonces básicamente le decimos a la persona, pues si no está del 0 al 9 y no es un punto, error, ha introducido un número distinto a 0. Error, introduzca un número positivo y distinto a 0. Y esperamos 2 segundos y aquí de nuevo retornamos a main, es decir, al inicio.
Ok, aquí tenemos otra validación que aquí no lo comentamos, pero básicamente está validando también de que la longitud, que ya lo explicamos esto de contar la variable, es igual a 1, es decir, de que como si solo hubiéramos metido, con el ejemplo de hola, si solo hubiéramos metido la h, por ejemplo, él contaría y diría a, b, en h, en x, solo hay una. Si la longitud es igual a 1 y n en la posición 0 es igual a 48, porque como solo va a haber un carácter, pues no tenemos que poner aquí ni i ni nada de iteración porque solo va a haber uno. Entonces la posición 0 es igual a 48. 48 en el código ASCII es 0. Entonces básicamente, ¿qué le estamos diciendo aquí al programa? Si solo me metiste un carácter y ese carácter es 0, quiero que me digas que me metas un número distinto que 0, porque necesitan ser números mayores a 0. Entonces le decimos que se espere 2 segundos y luego retorne de nuevo a main, porque esos valores ya no nos sirven. Entonces que repite el programa. Muy bien, entonces en este punto, una vez terminado esto, no hay caracteres ni espacios en nuestro input, pero hay un último problema, y es que ¿qué pasa si el usuario mete 2 puntos? Por ejemplo, pone aquí, utilizando el ejemplo, pone 2.5. Pues eso no nos sirve, necesitamos sacarlo de nuestro programa. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque aquí mismo le permitimos a través del código ASCII que meta puntos, entonces no los está valorando. Pues vamos a crear otra validación ahora para puntos. Pues muy bien, aquí creamos un contador de puntos. Esto se puede hacer de muchas maneras, pero yo lo decidí aplicar así porque es una manera más simple. Primero definimos fuera del for. Se pudo haber definido arriba perfectamente, pero lo hacemos aquí para que se vea mucho más sencillo. Borramos pantalla. Todas las variables como que sean contador, pues son recomendables inicializarlas en 0. Y vamos a decirle que ahora vamos a chequear los puntos. Como podemos ver, el programa siempre está como pensado para decirle al usuario lo que está haciendo en tiempo real. Pues muy bien, quiero que, como ya habíamos explicado antes, recorras todos los valores de n, me los imprimas en tiempo real, los que estás revisando, y aquí es esto. Este es muy importante. Si la posición de i en n, es decir, digamos que es en la primera fase del bucle, que i vale 0. Si la primera posición es igual a 46, que 46 en el código ASCII es un punto, quiero que me le sume al contador de puntos un 1. ¿Por qué? Lo que básicamente está haciendo el programa es decir, oye, ¿hay un punto? Sí. Entonces quiero que me lo sume a contador de puntos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Digamos de que aquí en el ejemplo que llevábamos antes, digamos que en la O metemos un punto. Muy bien. Entonces, ¿qué le diríamos al programa? Léeme todos los valores de X. Lee H, no es un punto, no hay problema, no se cumple ninguna condición. Bueno, para mostrarlo un poco más específico, como ya habíamos dicho antes, en este punto de nuestro programa solo hay números y puntos. Entonces, por ejemplo, si digamos metiste un 2.5, lo que va a hacer el programa es pasar por todos los números de X, todas las caracteres. Entonces va a decir, en la posición 0 hay un punto, que sería el 2, no. En la posición 2 hay un punto, sí. Quiero que me sume 1 a contador de puntos. Entonces aquí está lo interesante, porque no puede haber más de 2 puntos, porque los decimales solo funcionan con 1. Entonces aquí dentro de una condición metemos otra condición. Si contador de puntos es mayor que 1, quiero que me borres la pantalla y le digas al usuario que introdujo más de un punto. Te esperes 2 segundos y retornar de nuevo a main, al inicio del programa, porque ya el usuario ya sabe lo que hizo mal, y que retorne y le vuelva a pedir los valores. Entonces, esta fue una validación muy interesante. Ahora vamos a proceder a el último punto importante de nuestro programa. En este punto ya los números son correctos. No hay ni puntos ni 2 puntos, solo puede haber un punto. No hay espacio y no hay caracteres. Entonces ya la definición de variables es muy simple. Primero vamos a crear una variable que definimos arriba, por cierto, que se llama número final, y utilizamos el método atof que expliqué al inicio, y le decimos quiero que me convierta n a decimales. Lo va a poder hacer perfectamente porque ya está validado, y todo eso me lo pasas a número final. Digamos que metiste 125, lo pasaría a 125.00 y me lo metes al número final. Muy bien, ahora definimos dos variables como float, que podemos verlo aquí porque estas variables pueden ser decimales, ¿no? Área y volumen. Pues estas son las fórmulas utilizadas para determinar el área y volumen aplicadas al cubo. Pues muy bien,
que en este caso sería el número final, es decir, el input del usuario, o sea, la arista al cuadrado por 6. Y en este caso para el volumen sería la arista al cubo. Como recordemos, al principio de la exposición se dijo de que el POW es para elevar número al siguiente número separado por coma, ¿no? Se puede ver aquí la estructura, que es bastante sencilla. Ahora, en esta parte, para ya darle los valores al usuario, para ya decirle ya terminó el programa y esto es lo que buscaba, básicamente le decimos que el texto escrito sea de color azul y la pantalla esté en blanco. Entonces, esto es básicamente decisiones estéticas. Ahora borramos pantalla y le decimos el área del cubo es tanto de área. Entonces es lo que tenga área dentro de sí misma, la variable área. Vamos a imprimir básicamente. Entonces está limitado a 2 decimales porque, como podemos saber en lenguajes de programación, cuando uno imprime un float, imprime todos los números posibles. Eso está relacionado a los 16 bits, entonces imprime muchísimos decimales, pero nosotros lo limitamos a 2. Entonces digamos que uno mete un valor, vamos a probarlo. Entonces, profesora, como había dicho, vamos a probarlo. Digamos que metemos 2.2. Va a chequear el input, va a chequear los espacios, los puntos, los caracteres, pero va a pasar de viaje porque ya lo chequeó y no encontró nada. Como podemos ver, está limitado a solo 2 decimales porque está mostrando solo 29.04 y 10.65 en este caso. Pues muy bien, vamos a salir del programa. Ahora continuemos. Muy bien, una vez que ya le mostramos todo lo que el usuario deseaba, vamos a hacer la despedida, ¿no? Así lo llamamos a esta parte de nuestro código. Le decimos, ¿desea continuar al usuario? Si desea continuar en el menú, digite cualquier tecla distinta a N. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si el usuario mete N, se salga. Si no, que lo repita. Como ya habíamos dicho antes, para borrar memoria es muy importante ponerlo en todos los bucles para que borre la memoria, porque ese es bien delicado. Luego ahora le decimos que lea la respuesta del usuario al repetir. Que lea si metió N, si metió Y, lo que meta. Entonces si mete N, que se salga. Eso lo vamos a ver. Entonces, y ponemos el color de la pantalla en rojo. Ahora ya vamos a proceder a explicar el do al principio. Hasta aquí se viene a cerrar el do. Entonces lo que le estamos diciendo a do while en español significa hacer mientras. Entonces, mientras repetir, que es la variable que leímos aquí, sea distinto de N. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si la opción repetir, la variable repetir, el programa la lee y es igual a N, la condición nos dice que el programa se repita mientras repetir sea distinto de N. Así que si es igual a N, pues ya no se cumpliría la condición y el programa saldría. Si es igual a cualquier otro carácter, sea Y, sea A, sea cualquiera, lo que el usuario introduzca, como habíamos dicho, al propio usuario le comunicamos eso, pues el programa se repetiría por completo, desde cero. Pues ahora poniéndonos en la situación de que el usuario metió N, pues borraríamos pantalla y imprimiríamos una despedida. Ha salido con éxito. Ahora, el catch que habíamos explicado al principio, que era básicamente para esperar un espacio para que el programa no se salga solo. Y pues el programa terminaría, el usuario da un espacio y el programa termina. Y el return 0 que habíamos explicado al principio. Pues básicamente así es como funciona nuestro programa, profesor.